Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelos a la cabaña del druida, hermandad, la orden de la ermita de la Campiñuela. En el día de hoy quería hablaros sobre lo que nos faltaría para hacer la gran obra, que es el mercurio, el elemento mercurio. Como ya vimos en capítulos anteriores, se trabaja con una sal celeste, mediante que se reconoce porque son los denominados orbes, que en primavera tienen unas condiciones óptimas para poder ser atrapados y poder trabajar con ella. De esa sal, llamada en alquimia sal nitro, la exaltamos hasta conseguir el azufre filosófico, como ya hemos expuesto de cómo se hace. Pero queda un paso más, que es conseguir llegar hasta el mercurio. Y aquí es donde los alquimistas se comen muchísimo la cabeza, porque no hay muchas pistas de cómo conseguir ese mercurio. Pero basándonos en el texto de la tabla esmeralda y basándonos sobre todo en el libro La Nueva Luz Química o El Cosmopolita, pues nos podemos hacer una idea de lo que nos quiere decir. Porque si nos fijamos en la tabla esmeralda, esto es la tabla esmeralda, que esto es el texto alquímico por excelencia, ¿vale? De Hermes Trismegisto. Aquí va. Lo que digo no es ficticio, sino digno de crédito y cierto. Lo que está más arriba, lo que está más abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está más abajo. Actúan para cumplir los pródigos del uno. Como todas las cosas fueron creadas por la palabra del ser, así todas las cosas fueron creadas a imagen de uno. Su padre es el sol y su madre la luna. Vemos que son opuestos. El viento lo lleva en su vientre. Su nodriza es la tierra. Es padre de la perfección en el mundo entero. Su poder es fuerte y se transforma en tierra. Separa la tierra del fuego, lo sutil. Pero sé prudente y circunspecto cuando lo hagas. Usa tu mente por completo y sube de la tierra al cielo, y luego nuevamente desciende a la tierra y combina los poderes de lo que está arriba con lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti de una vez. Esto tiene más virtud que la virtud misma, porque controla todas las cosas sutiles y penetra en todas las cosas sólidas. Este es el modo en el que el mundo fue creado. Este es el origen de los prodigios que hayan aquí. Esto es por lo que soy llamado Hermes Trismegisto, porque poseo las tres partes de la filosofía cósmica. Lo que tuve que decir sobre el funcionamiento del sol ha concluido. Para que veáis que no es mentira todas estas cosas que yo digo. El resumen es que tú puedes pensar que el rocío sube arriba, por condensación baja abajo, y tú dices, claro, lo que está arriba es como lo que está abajo, no sé qué. Pero se puede sacar la interpretación de que abajo tienes que coger unas cosas, arriba otras, y juntarlas y hacer que lo que esté arriba sea igual que lo que esté abajo, ¿vale? Bueno, pues con esto nos despedimos, señores. Se puede sacar la interpretación, como dice el libro de la Nueva Luz Química, de que hay que coger una especie de sal que está en el interior de la Tierra. Claro, ya analizándolo fríamente y viendo muchas láminas de alquimia, podemos deducir que lo que se consigue con eso es un agua del interior de la Tierra, porque en el interior de la Tierra hay un sol, ¿no? Que si esa energía que genera el sol no saliera en forma de humedades, pues reventaría. Pero como la Tierra es porosa, se puede conseguir esa humedad. ¿Cómo? Pues como siempre lo hemos hecho en alquimia, en forma de agua. Al final estamos haciendo lo mismo que arriba, estamos haciendo abajo. Lo que se pretende es coger, ya sabéis que a medida que nos acercamos de la fuente de calor, los átomos van vibrando más lento y ya pueden reconocerse y juntarse con otros átomos iguales, formando elementos nuevos. Eso quiere decir que si conseguimos la energía, retrogradarla o cogerla de la fuente de origen, pues obtendríamos propiedades más grandes. Y sí, así nos lo ha demostrado el patrimonio natural, que en las cuevas lo que hay es un agua. Y ese agua, por ejemplo, un manantial, pues puede ser bebible porque está muy purificada. Se trata de eso. En alquimia sobre todo se hacen el símil con los lavados, los famosos lavados de alquimia. Y claro, tienes un agua muy purificada. ¿Y qué más tiene ese agua? Pues esa agua tiene todos los minerales del interior de la Tierra. Y os recuerdo que el alquimista lo que buscaba era eso. Es decir, no, yo retrogrado la materia y me quedo con los componentes o las semillas que puede hacer que mi piedra transmute en oro. ¿Qué es lo que le hace falta al oro? Pues esos minerales rescatados del interior de la Tierra, que mediante una gestación, es decir, la piedra a lo largo de los años y de los siglos se va quedando en el interior de la Tierra, pueda transmutarse o transformarse en oro. Y ya lo vemos en texto en alquimia que dice su mina, y se ve que están picando una piedra, pero en el interior no hay un mina. En el interior, ¿qué hay? Hay un agua. Bien. Una vez dicho esto, analizando el nombre de mercurio, que significa mar que cura, nos encontramos en las aguas termales la gran incógnita, ya que el templo de Mercurio es un templo de aguas termales, y en las láminas de alquimia hacen referencia a eso también. Entonces,
ya no solo el agua que cura, sino que siempre decían los alquimistas, no, el mercurio se saca de nuestro azufre. Y las aguas termales, ¿en qué son ricas? Se denominan aguas sulfurosas. ¿Y por qué son aguas sulfurosas? Porque tienen azufre. Y en la lámina de alquimia te lo dicen, porque de nuestro azufre se saca el mercurio. Pues te lo está diciendo, que todo va encaminado a eso. Y no solo eso, sino que tanto el rocío como, bueno, no el rocío, sino el rocío de primavera, como el del interior de la Tierra, esas sales termales, o esa sal nitro de la esfera celeste, lo mismo me da que me da lo mismo, son ricas en amonio. ¿Y qué es el amonio? Pues bueno, en alquimia se hace referencia a Salomón, que es la sal de Amón, ¿vale? También hacen muchos juegos de palabras con el salite, sal de éter, le quitas la E, sal de éter, eso lo hace mucho también. Salamandra, que habéis visto seguro en muchísimos textos de alquimia, una salamandra. Y ahora yo invito a reflexionar. ¿Qué quiere decir cuando dice salamandra? Sal de amandra, ¿vale? Haciendo referencia otra vez a Amón, ¿sabes? Como si esa fuera la hembra. Pero hay infinidad de interpretaciones, y eso es lo que le da los comederos de cabeza al alquimista, que muchos alquimistas dicen que el mercurio no sale reflejado en las láminas de alquimia porque es altamente secreto. No sale reflejado, no, sí sale reflejado. Ahora, lo que pasa es que, como su nombre indica, es altamente secreto. Y ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lío? El lío viene en que para que tú no llegues a los procesos, o para que el filósofo natural que quiera llegar a la piedra esté muy preparado para ello, te hacen unos comederos de cabeza, un puzzle que tienes que resolver para llegar a la piedra. ¿Cuáles son esos comederos de cabeza? El primero, que cuando se refieren al Sol y a la Luna, que tenemos que trabajar tanto con influencias lunares y solares como con las sales, cuando hacen referencia a ello, le llaman a la Luna Mercurio y al Sol le llaman azufre. Por tanto, cuesta mucho, porque porque si te están diciendo que de la agua subterránea sale el mercurio, y cuando van a hablar sobre ello hacen referencia al Sol, porque el rocío se coge durante la noche, o sea, sería como la madre, no puedes dirigirte al mercurio filosofal como el azufre, y lo hacen muchas veces. Lo que pasa es que te van dando pistas para que tú no te pierdas. Un ejemplo claro lo vamos a ver, porque podríamos estar poniendo ejemplos todo el rato, pero para no ser pesado, vamos a hablar sobre el Mutus Liber nada más. Si nos vamos a la lámina del Mutus Liber, donde empiezan los procesos, sale un dios que se llama Vulcano. Y si os fijáis, tiene una luna en su pecho, pero otra luna la tiene en el escudo. Y tiene un bebé. Y ese bebé va a salir también con el dios Apolo, y va a salir también con Diana, y se va a ver reflejado en los distintos procesos. Como diciendo, ten cuidado y te lo paso. Pero es que también pasan en tardo. Están haciendo distinción de ese bebé que se gesta en el interior de la Tierra, o esas sales que tú tienes que juntarlo y en el interior de la Tierra, y que vas a llevar el mismo procedimiento hasta vertirlo en el mercurio, donde tenemos la lámina de que sale, que hay que echarle el mercurio filosofal con su símbolo. También, cuando hace la casación del macho y la hembra, en la que se tiene el embrión de la piedra filosofal, pues que ya la piedra transmuta en oro, pues lo hace a través de la figura del Afrodita, que es el hijo de Hermes y Afrodita, que es como la unión del macho y la hembra. Es decir, ¿qué te está diciendo? Junta esas dos sales si quieres llegar a la piedra filosofal. Eso está más claro el agua. ¿Qué pistas? Y tenemos muchas más pistas culturales de por ejemplo, Amón. Lo que habíamos dicho de la sala de Amón, Salomón. ¿Qué es Amón? Pues Amón, para empezar, fue un dios egipcio que estaba muy relacionado con la esfera celeste. Entonces Salomón se está refiriendo a esa sal nitro, que además también Amón estaba relacionado con lo oculto, o sea, esa sal oculta que te lleva al conocimiento. Y casualmente esas aguas termales sulfurosas son muy ricas en Amón, ¿vale? Entonces, y además se denominan o se llaman sal amónica, eso era sal amónica, que la forma la tiene de cubo. Y vemos muchísimas láminas de alquimia que hacen referencia, por ejemplo, a un pozo. ¿Y un pozo qué tiene? Un pozo es para recoger un agua del interior de la tierra. Salen muchísimas láminas con cubos, y resulta que esa sale, pues su figura geométrica es cúbica. Y ¿qué más? Es que no me acuerdo. Ya me acuerdo de una, por ejemplo. El amonio, ¿no? Pues está compuesto por NH4Cl, claro. Y perdón, el amonio no, lo que viene siendo el sulfuro, ¿no? O el azufre que tiene el agua termal. Y el amonio tiene NH2. Por lo tanto está muy relacionado, o casa mucho,
a la hora de juntarlo con las sales celestiales, que son ricas también en amor, ¿sabes? Tenemos dos elementos que pueden llegar a transmutarse o pueden llegar a reconocerse porque tienen mucha similitud si el alquimista es capaz de generar ese hilo conductor. Son translúcidas, blancas, amarilla, incluso marrón, depende de la pureza con lo que se ha hecho. Y si nosotros cogemos esa agua que ya te dicen en los textos clásicos de alquimia, que mientras más pura y clara mejor, pues ya veréis los resultados, porque esto trata solamente de los resultados que obtenemos trabajando con esas sales en las que nos basamos, que hemos encontrado el mercurio, o que creemos haber encontrado el mercurio filosofal. Habría que, cuando llegue el tiempo, porque vosotros sabéis que la piedra filosofal se rige por unas determinadas estaciones del año y no se pueden cambiar estos aspectos de la naturaleza, ahí podremos comprobar si hemos errado o hemos llegado al mercurio. Y que Lamont también decía que eso es muy buena como medicina. Las aguas termales, gracias a su contenido en azufre, pues es muy buenas como medicina. Cura las heridas antes, se utiliza para la piel, para mejorar la piel, de cierta forma rejuvenece. ¿Qué más nos basamos? ¿Por qué decimos todo eso? Porque el mercurio literalmente significa curio, que cura. Entonces pues te está dando otra pista de dónde lo sacas. Y ya por último, decir que la pista que os quiero dar, y que por eso también hacía este vídeo, que ya tenéis, gracias a la labor que ha desempeñado la Cabaña del Druida para destripar esta información y hacerla pública, pues ya sabéis que a la hora de leer textos clásicos de alquimia, cuando se refieren a mercurio o se refieren al azufre, tenéis que tener en cuenta muchísimas cosas que también tiene que ver cómo sintáis vosotros la lámina. Ya hemos dicho que los antiguos egipcios, por ejemplo, representaban casi todo con los animales, que era una buena idea, ¿no? Porque si ves un pájaro con alas, ¿qué es? Lo volátil, lo que es más sutil. Si ves, por ejemplo, un hipopótamo, ¿qué es? Pues la pesadez del cuerpo, que tiene atrapada ahí al alma y te sientes más pesado. Pues todas estas cosas se van a representar en la alquimia. Por ejemplo, cuando veis un gallo y un lobo, ¿qué será el lobo? Que es negro, oscuro. ¿Qué será el gallo que tiene alas y que te avisa al amanecer, que es cuando se termina de coger la recolecta de rocío? ¿Qué pasa si vemos una salamandra, sal de amandra, de amón? O se referirá al mercurio filosofal, o mejor dicho, al azufre con el que se hace el mercurio, que son de las sales del interior de la tierra, porque una salamandra no tiene alas. Entonces tenéis todos estos trucos que se representan en el arte y que se hacen y que se consiguen llegar a ellos mediante sentimiento, emoción o ponerte en el lugar de lo que te está queriendo decir. Y eso solo se consigue pues, mediante estudio de la alquimia y mediante la práctica de llevarlo a cabo. Y ahora os quiero enseñar los resultados de nuestras investigaciones con la obtención del azufre filosófico, que hay que referirse, os recuerdo señores, que azufre porque lo que has cogido son aguas sulfurosas, es nuestro azufre, como ellos dicen, no es el mercurio es a lo que queremos llegar, gracias a que tenemos a la salnita. Y entonces pues os vamos a enseñar en qué nos basamos para decir que hemos conseguido tener el azufre filosófico. Y ya por último decir, para que no os liéis, que me dirá, bueno, pero si ya el azufre lo teníamos porque nos lo había enseñado y nos lo había dicho en los distintos regímenes que hablaste, etcétera. Por eso quería hacer este vídeo, para que no os liaseis, porque encima ellos hablan de que en el primer régimen, que vemos los tres dioses, Vulcano, Apolo y Diana, aparte de que hacen referencia a los procesos que hay que hacer, que son lunares, tanto Vulcano como Diana, y Apolo, que es el del Sol, aparte de eso, te lo intentan decir diciendo, bueno, el primero es el nitro, el segundo es el de azufre, porque encima coge el rocío una tonalidad más amarillenta. Ellos aprovechan eso para meterlo ahí y decir, esto es azufre, esto es mercurio, pero también hablan de azufre y mercurio al Sol, pero también del rocío junto con el azufre que vayan a coger, pues hay otro azufre y va a haber otro mercurio que se va a hacer a partir de ahí. Y entonces, por culpa de esta cable metida, el alquimista no suele avanzar en alquimia. Y creemos que nosotros lo hemos desvelado porque así todo tiene sentido. Entonces, basándonos en eso, quería decir una última cosa ya, que es que las láminas del Mutur Liber no están ordenadas. Porque si os fijáis, estaría la primera lámina así, la segunda, que vendría siendo tendría que ser la tercera, o sea, están volteadas porque la que empieza el régimen debería estar después que la otra, que es más de presentación, que se ven a todos los dioses, se ven las sales que quieren coger, se te habla de la primavera y tal. Entonces esa lámina es como un resumen de todo lo que va a venir después, y ya después empieza con su régimen. Entonces queremos dar cuenta que en el primer régimen están los denominados trabajos de Hércules, que se llaman así porque es lo de que si los cuervos, que si mata al león de Nemea. Se me ha olvidado decir también que Amón es un demonio
que, que se le representaba a los humanos normalmente con cabeza de cuervo. Y también ellos lo utilizan para decirte, no, es que los cuervos estamos en el Nigredo, entonces se mezcla todo y es un lío. ¿Y cuál es la forma, que es lo que trae la cabaña del druida? ¿Cuál es la forma de separar y saber qué nos quieren decir? Sentirlo y haber estudiado mucho de alquimia. Ya habéis visto, sabiendo que cada animal, o si no es animal, la cosa que te quieran enseñar en la lámina, eres capaz de reconocerlo con un proceso que es distinto a otro y decir, aquí me están hablando de azufre, pero yo sé que me están hablando del azufre del interior de la Tierra. O aquí me están hablando de azufre, pero se refiere al proceso antes de entrar en el Nigredo. Y entonces ahí lo voy a mezclar. No obstante, os enseñamos los resultados de haber trabajado con lo que nosotros pensábamos que es nuestro azufre, que fue a través de ir a los baños de Bionda, donde hay aguas sulfurosas y encima tenemos referencia al patrimonio histórico, porque Julio César se bañó en ella y por lo visto se curó de una enfermedad. Entonces ya tenemos esas famosas aguas que curan y por eso nosotros, la cabaña del druida, aprovechando que tiene su caravana para hacer esos desplazamientos, pues se plantó allí y eso, y recogió agua para poder trabajar con ella y obtener de nuestro azufre el mercurio de los filósofos. Así que sabremos si lo hemos hecho bien o mal, porque cuando trabajemos con eso y sean las estaciones y los procesos óptimos naturales para poder trabajar con ellos, se sabe que se llega al mercurio porque ya tendríamos una medicina de segundo orden muy pura al blanco y que encima transmuta en plata. Si conseguimos hacer una transmutación en plata, quiere decir que habremos llegado al mercurio de los filósofos. Así que a ver si próximamente, mi gente, os puedo enseñar mi primera transmutación. Eso sería... Bueno, os enseñamos los resultados del azufre filosófico. You are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. How's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. How's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Faking like a good one, but I call them like I see them. I know what Dale like si te gusta, suscríbete al canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,